por este día. Gracias porque este culto se trata de ti y de tu corazón para salvarnos, para sanarnos. Señor, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestra vida. Todas aquellas circunstancias que podamos estar atravesando, Señor, las ponemos a tus pies. Tu palabra es clara cuando nos dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras vivimos queremos hacer ambas cosas. Iniciar a personas en la vida cristiana y enseñarles lo que tú nos has mandado. La mies es grande, Señor. Los campos están listos para ser cosechados. La necesidad del mensaje del Evangelio está plantada en el corazón de todos los seres humanos y por lo tanto tú nos envías. Yo te quiero pedir que tu iglesia Alianza Ciudad Celeste, interiorice esta verdad. La verdad de que más allá de todo lo que hacemos y vivimos, nos has llamado a discipular, a evangelizar y a compartir el mensaje de la salvación. Oramos por nuestro país, nuestros dirigentes, gobernantes, que ellos puedan entender que hay un Rey de Reyes, hay una autoridad, su nombre es Jesucristo, y ellos puedan, entendiendo este principio de la autoridad mayor, gobernarnos de tal forma que podamos vivir quieta, reposadamente y en paz. Oramos por nuestro país, Señor, que tu mensaje comience en nuestras casas, con nuestras actitudes, con nuestro amor, con nuestra misericordia, con el perdón, con el fruto de tu Espíritu Santo, y se extienda a todo lugar donde vamos. Gracias, Señor, por este tiempo, porque lo oramos y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. En esta década, años atrás, hemos sido testigos de la realidad de los desplazamientos humanos debido a las guerras o a la explotación o a las diferencias religiosas. Hay gente que ha huido de sus hogares o tierras natales. Y hubo una temporada, recuerden, cuando muchas personas de África y otros lugares también de Medio Oriente optaban por transportarse en balsas o en botes y cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Muchos morían. La inclemencia del tiempo y la falta de recursos, las enfermedades, provocaban que el índice de personas que tenían éxito en llegar a otro lugar para una vida mejor fuera bajo. Y es entonces que unos chicos alemanes se ponen en pie de lucha y dicen: vamos a rescatar a estas personas. Muchachos sin recursos,
sin mucha preparación en el tema de navegar, ni en el tema empresarial o de poder organizar algún tipo de fundación. Lo hacen, consiguen un barco y comenzaron a rescatar a estos hombres y mujeres y niños y niñas que morían al tratar de buscar una mejor vida. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación y no estamos en un crucero de placer. No estamos en un barco donde podemos descansar en una buena cama o en un hotel 5 estrellas y ver espectáculos. Desafortunadamente la iglesia a veces piensa aquello, pero nuestras iglesias en realidad son como esas barcas de salvación en donde están preocupados por uno más que sea salvado, que sea sanado y que sea llevado al reino de los cielos. Nuestra labor requiere del fuego del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo moviliza y no nos deja tranquilos hasta que podamos decirle a otros que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Sin fuego del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia es sencillamente un lugar donde se repite un dogma. Pero cuando el Espíritu Santo está presente, como la iglesia del primer siglo, nos movilizamos y buscamos al perdido y le decimos que en Cristo Jesús hay salvación. Y no solo hay salvación eterna de la condenación, pero también hay salvación actualmente en nuestras vidas para conciliar, para mejorar, para sanar, para tener hogares, trabajos, comunidades que puedan vivir a Cristo Jesús y tengan en su corazón la certeza de una vida abundante y mejor. Y como orábamos hace un momento, todo ser humano tiene en su corazón un espacio en forma de cruz. Y nuestra labor es sencillamente compartir qué ha hecho Cristo en nosotros. El día de hoy tenemos nuestro culto misionero. La dinámica es diferente a los otros domingos. Vamos a compartir la palabra y luego tendremos un testimonio y lo haremos por 3 ocasiones. El primer texto bíblico que vamos a enseñar está en Mateo 28, del 18 al 20. Vamos con un paso un poquito más rápido, sencillamente por tiempo. Yo voy a leer los textos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos habían dudado de que nuestro Señor estuviera con ellos. El Señor se manifestó en algunas ocasiones para que vieran que Él ha resucitado. Y entonces Él les dice: toda autoridad, todo poder, toda potestad, toda fortaleza viene de la autoridad legítima que yo tengo como Señor, como el Cristo resucitado. No se trata de ti, lo que tú conozcas o sepas, se trata de a quién estás representando, y yo te digo que toda autoridad, toda potestad, todo poder, toda legitimidad
de lo que vas a compartir viene de mí. Y entonces él dice, de acuerdo a esto, porque tú vas en mi nombre, mientras ustedes caminan, mientras ustedes viven, el imperativo id significa esto. Si tú estás en tu casa, si tú estás en el gimnasio, si tú estás en el trabajo, mientras caminas en la vida, vas a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo de un maestro. Y les vas a enseñar acerca de Jesús, acerca del Señor y Salvador. Vas a hacer que existan personas o seguidores del Señor Jesús que imita a Jesús o que imitan a Jesús, que adoptan los valores de Jesucristo. Hacer discípulos significa que aquí habemos 120, 130 personas que nos estamos pareciendo a Cristo porque les estamos enseñando la palabra y estamos viviendo esa palabra, y entonces aquí hay muchos Cristos chiquitos. No es tanto darles dogma, porque es importante el enseñarles el texto, importantísimo porque no regresa vacío, pero la iglesia cumple su cometido cuando ustedes y la comunidad adoptan los valores de Cristo y se parecen a Cristo. Y esto empieza bautizándolos. Bautizar quiere decir sumergir. Quiere decir que cuando llega el Espíritu Santo a su vida, ya mi vida, empieza la eternidad de que nunca va a terminar. Y el anhelo de vivir a Jesucristo va a estar presente en mi corazón por siempre. Bautizarlos significa sumergirlos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un grupo de hermanos y hermanas que se parecen a Jesús. El verbo que se utiliza en bautizar es un participio presente activo. Describe una acción continua, repetitiva, simultánea al mandato de hacer discípulos. Pero también el hacer discípulos está muy relacionado a enseñar. ¿Y a enseñar qué? Lo que el Señor Jesucristo les había también enseñado, y nadie puede dar lo que no tiene. Los que hemos dado clases, hemos sido profesores, sabemos que debo haber vivido lo que yo enseño. Si Jesucristo me ha sanado, yo puedo enseñar: Jesucristo sanó mi alma. Si Jesucristo me ha provisto, yo puedo decirte: Jesucristo provee. Si Jesucristo me ha restaurado, yo puedo decirte: Jesucristo restaura. Si Jesucristo me ha dado amor para aquel que es mi enemigo, yo te puedo decir: perdona a tu enemigo. Hacer discípulos significa enseñarles a vivir de acuerdo a lo que Jesucristo ha mandado y lo que hemos vivido con nuestro Señor Jesús. Enséñenles a guardar. Es el corazón de lo que vamos a transmitir luego de que estas personas se encuentran con nuestro Señor Jesús. Es nuestra intención, es parte de nuestra vida, el decirle a aquellos discípulos que guarden todas estas enseñanzas, que son la roca firme donde van a establecer sus vidas. El desconcierto de nuestra sociedad es porque no saben por qué están aquí en este mundo. Y si es que piensan que están en este mundo solo para adquirir, para tener o para ser ricos y famosos y tener 1 millón de likes, se van a defraudar pronto. Y ahí es donde la iglesia debe estar lista para darle el mensaje de salvación y que guarden las enseñanzas de Jesús para que puedan establecer su vida sobre una roca firme.
En Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es que las palabras de Jesús tienen relevancia eterna, y sobre esas palabras yo puedo edificar lo que hago, lo que pienso, lo que reacciono y mis motivaciones más profundas. Si las baso en Jesús y sus enseñanzas, son cosas que van a prevalecer. La meta de nuestra iglesia no es acumular conocimiento intelectual, sino transformar las vidas a través de la obediencia. El conocimiento sin piedad lleva al orgullo, pero el guardar obedientemente la palabra edifica el alma. Usted se va a dar cuenta si su alma va creciendo espiritualmente cuando reacciona diferente. De nada nos sirve conocer la teología del perdón si guardamos rencor. De nada sirve saber que Dios es proveedor si vivimos dominados por la ansiedad. Tenemos que hacer discípulos que conozcan a nuestro Señor Jesús como el Dios que guarda, que cuida, que sana, que provee, que va adelante en nuestras batallas. Esa es nuestra labor de hacer discípulos. Y esta labor no avergüenza. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos llama la atención la palabra avergonzar, porque no me avergüenzo. ¿Qué es avergonzar? Es un sentimiento de ser humillado por haber alineado nuestra confianza con algo que puede ser considerado como un error o como una locura. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Porque hay un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. No me avergüenza decir lo que Dios ha desarrollado en mi ser y ha hecho de manera prodigiosa o portentosa. No me avergüenzo de este mensaje. Evangelio significa buena noticia. Era el término utilizado en la antigua Roma para cuando un capitán, un general, alguien que guiaba las tropas, regresaba de la batalla y traía la buena noticia de la victoria. Evangelio significa buenas noticias. Y este mensajero venía con el ímpetu de haber sido testigo de la victoria. Y entonces no tenía problema en declarar o en proclamar esa victoria. Evangelizar significa decirles a los demás: yo tengo una buena noticia de lo que pasó en mí y que puede pasar en ti. Y ese evangelio es poder de Dios para salvarte. Cuando el Señor dijo toda potestad, utilizó una palabra, exousia, que significa aquí hay un respaldo legal de quién soy yo. Toda potestad significa ustedes van en mi nombre. Y cuando utiliza la palabra poder aquí en el texto de Romanos, lo que está diciendo es, ahora ese respaldo lo van a ver a través de obras portentosas en sus vidas y en la de los que están ustedes compartiendo el mensaje de salvación. Es el poder real, es una fuerza espiritual, es una habilidad intrínseca en el cristiano que tiene para ser sal y luz de este mundo
y comienza en la casa y comienza en los vecinos y sigue después a la comunidad, al país y al resto del mundo. Es un poder para llevar a la gente a un punto donde va a estar salvo por siempre. Siempre en un lugar seguro. Hemos sido rescatados del pecado, pero seguiremos siendo rescatados durante toda nuestra vida y eso se llama santificación. Nos vamos pareciendo a Cristo y finalmente seremos glorificados. Este poder de salvación para aquel que cree, y cree significa confianza. Estoy persuadido por el Espíritu Santo de que mi Señor me va a acompañar siempre. Yo confío en Cristo Jesús. Yo creo en Cristo Jesús. Yo sé que el Señor está conmigo. No solo creo que algo existe, sino que me entrego a confiar en el Señor en todas las áreas de mi vida. Existe una actitud que Dios espera de nosotros y es hablar de Cristo sin estar preocupados del qué dirán, sin vergüenza y sin temor a la humillación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a escuchar en primer lugar el testimonio de un querido hermano que es parte de nuestra congregación, Oscar León, y él es un apasionado por evangelizar. Mi querido Oscar. Muchas gracias, pastor. Querida iglesia, que el Señor me los bendiga grandemente. Quiero contarles brevemente mi testimonio de cómo empecé evangelizando. El Señor me incentivó, me impulsó desde los 15 años. Desde ese momento, luego de que un pastor terminó de predicar, motivándonos a salir a evangelizar, sentí profundamente que Dios me llamaba a decirle a todas las personas que me rodeaban que Cristo está vivo, que Cristo transforma vidas, que el Señor transforma matrimonios. Lo recuerdo muy bien porque empecé a hacer eso desde un sábado en la mañana. Iba en dirección a la iglesia y estando sentado en un bus, el Señor me presionaba que tengo que hablarle a los demás de lo que Él había hecho en mi vida. Así que dejando el miedo a un lado, me levanté y en un bus pequeño empecé a predicar a las demás personas, primero contándoles lo que Cristo hizo en mí y luego diciéndoles que si se arrepienten y reciben a Cristo en sus vidas, el Señor los va a transformar y que así como Dios lo hizo en mí, lo va a poder hacer también en ellos. Muchas personas en ese bus, cuando tenía 15 años de edad, recibieron a Cristo. Y ese fue el inicio de compartir la palabra en tantos buses que ya olvidé el número de buses que he ido a predicar la palabra. Y no me quedé allí, sino que lo empecé a hacer también en parques, en el colegio, porque en ese entonces estaba estudiando en el colegio, en la universidad, y actualmente no solo lo he seguido haciendo en los buses, sino que sigo compartiendo la palabra de Dios en un centro de rehabilitación, porque hay mucha necesidad en todas las personas que nos rodean. Dentro de estos testimonios quiero contarles unos cuantos. Recuerdo que en mi colegio, cuando estaba en 6º año de colegio, le prediqué a todos mis compañeros. Fue al final del curso, ya cuando las personas empiezan a rayar las camisetas, poniéndose los recuerdos, cuando uno empieza a decir, oye, qué bueno que ya te estás graduando, gracias a Dios no te quedaste de supletorio, uy, sí, gracias a Dios. Y en medio de esas conversaciones, el Espíritu Santo me impulsaba, predícales, así que le pedí permiso al docente, profesor, le pido por favor, regáleme unos minutos para hablar de Cristo. Ah, sí, sigue nomás. Les compartí a todos mis compañeros, a los 40 y pico de alumnos que estaban en aquel entonces, de los cuales cerca de 30 recibieron al Señor. Lo hice también en la universidad, en la mayoría de los semestres, allí estudiando. A los compañeros, no solo en el aula, sino también en los pasillos. Les hablaba de Cristo, de un Dios poderoso que transforma familias y transforma vidas.
Muchos de ellos terminaron yendo a la iglesia. Muchos de ellos perseveraron en la fe. Y uno de ellos en particular, un compañero llamado Daniel Guayi, él tomó la decisión de reconciliarse con el Señor, de retomar los caminos de Dios y actualmente sirve en la iglesia predicando el evangelio. Dentro de la iglesia está preparándose como ministro, como pastor. En uno de esos momentos en el que estuve compartiendo la palabra, la hermana de un amigo recibió a Cristo. Actualmente ella es quien dirige las alabanzas en la iglesia en la que ahora está sirviendo. Me acuerdo haber predicado en la 9 de octubre, saliendo de mi universidad, porque, por cierto, yo estudié, y ya me gradué de ingeniero en sistemas, y la extensión donde estudié queda en Víctor Manuel Rendón y Vaquerizo Moreno, en la zona donde están, la zona empresarial, ¿verdad? Donde están los bancos, las oficinas. Y me acuerdo, en una de tantas veces, fui por la 9 de octubre y vi una pareja de esposos que estaban caminando, como hace cualquier pareja de esposos en la 9 de octubre, y dije, voy a aprovechar para hablarles de Cristo. Me les acerqué, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar, no les quiero vender nada, solo quiero que me regalen 5 minutos de su tiempo para decirles lo que Cristo hizo en mí. Me dijeron, ya está bien, cuéntame. Les hablé de Jesucristo, del testimonio de cómo Dios restauró el matrimonio de mis padres, de cómo Dios estaba transformando mi vida. Ellos recibieron al Señor ahí en la 9 de octubre, oramos juntos y los invité a la iglesia. A las semanas siguientes, ellos llegaron a la iglesia. En ese entonces estaba sirviendo en una iglesia en el norte de Guayaquil. Y justo ese día fue un día maratónico en donde se le comparte a las personas la importancia de bautizarse y se culmina la serie de mensajes en un bautismo. Ellos no solo recibieron la palabra, tuvieron la convicción de decir, bueno, tengo que dar este paso de fe y de bautizarme. Esa pareja de esposos terminó bautizándose ese día domingo. Ese es un testimonio, tengo otro más. Estuve cerca de 3 años predicando la palabra en el Parque Samanes. Levanten la mano los que conocen el Parque Samanes. ¿Quiénes han jugado fútbol por allá? Se han tomado un heladito. Es maravilloso ese parque, inmenso, por cierto. Y hay muchas personas, miles de personas que van todos los días y los domingos también. Y por 3 años estuve evangelizando en ese sector. Vi a muchas personas reconciliarse con el Señor. Me he dado cuenta que, y bueno, más que me dé cuenta, he visto la evidencia y la veracidad de que, tal como dice la palabra, el evangelio es poder. Transforma vidas, transforma familias. Puedo pasarme toda la mañana diciéndoles cuántos matrimonios he visto que el Señor ha restaurado. Cuántas personas que han estado en el consumo de drogas y el Señor las ha liberado por el poder de su Espíritu Santo y han dejado eso. El Señor sigue transformando matrimonios. El Señor sigue transformando vidas. Y el Señor solo quiere que le digamos a los demás lo que Él puede hacer porque el Espíritu Santo hace el resto. Quiero citar el siguiente versículo, los siguientes 2 versículos que están en Salmos 96, versículos 2 y 3. Dice así: cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Nota eso que el Señor nos dice. Versículo 3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Cuando proclamamos su gloria a las demás personas, esas otras personas, el Espíritu Santo, mientras usted le dice lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que sigue haciendo, les activa la fe y los lleva a decir, oye, si Dios restauró el matrimonio de esta persona, Dios también lo puede hacer en mí. Wow, si esta persona perdonó a ese familiar, yo también puedo perdonar a ese familiar. Y el evangelio, que es poder, empieza a transformar a aquella persona que te escucha. Hoy en día sigo compartiendo la palabra y aprovecho las oportunidades que el Señor nos concede. Y hace un par de semanas crucé la iglesia en todo este barrio San Nicolás y vi a una familia que estaba conversando en el pórtico de la casa o en la parte del garaje de la casa. Y dije, bueno, Señor, ayúdame, quiero compartirles de ti.
Así que me acerqué y les dije, ¿qué tal? Buenos días. Se voltearon a verme y les dije, bueno, mi nombre es Oscar y me gustaría orar por ustedes para bendecirles y contarles lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ah, ya está bien, pase nomás. Gloria a Dios. Ese fue el inicio porque les empecé a hablar de Jesucristo y de mi testimonio. En aquella familia 3 recibieron al Señor. Y ahorita estoy en ese proceso de discipularlos hasta que los vea bautizarse, hasta que los vea seguir al Señor fielmente. Y todo esto les comparto, mis queridos hermanos, para motivarles a que les hablen a las personas que les rodean de Jesucristo. No se olvide, el Evangelio por sí es poder de Dios. Y a los 15 años yo no tenía ningún tipo de habilidad para compartir el Evangelio. Pero es que no se trata de nuestra habilidad, sino de lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestras palabras. Así que tenga la confianza de que cuando usted le habla de su testimonio, de las maravillas que Dios ha hecho, el Señor va a empezar a trabajar en esos corazones y esas personas se van a volver a Jesucristo. Invíteles a la iglesia, a sus primos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Si estás en la universidad o en el colegio, tus compañeros también. Y el Señor va a utilizar tus palabras. De pronto no son las mejores palabras, pero va a utilizar tus palabras. Y esas personas van a empezar a buscar del Señor por tu testimonio. Mis queridos hermanos, es importante hablarle a los demás de Jesucristo, porque Dios está permitiendo de que recojamos esa cosecha que ya está lista. El Señor las ha ido preparando. Y para finalizar, yo soy fiel creyente de que hay que explotar todos los medios para anunciar a Jesucristo. Aprovecho también las redes sociales para poder hablar del amor del Señor, de la palabra, y también he visto cómo muchas personas, a través de los testimonios que me cuentan, empiezan a buscar del Señor. Así que no desaprovechemos las oportunidades para hablar de ese amor que transforma. Querido pastor, querida iglesia, muchas gracias. Gracias, pastor. Oscar dice, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y es verdad, y lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Es emocionante ver cómo en todo el mundo el Señor utiliza a hombres y mujeres dispuestos. No se trata de recursos, se trata de un corazón. No se trata de preparación, se trata de piedad, de conocimiento de Cristo diario que puede ser compartido como una experiencia de vida. Los mismos esfuerzos que está haciendo Oscar lo están haciendo en otras partes del mundo, en el Medio Oriente, en Asia del Sur. Utilizan las redes sociales, la inteligencia artificial, y muchos están conociendo a Cristo en los lugares donde no se puede hablar libremente. Hermanos, si usted tiene una carga en su corazón, y qué es lo que estoy orando el día de hoy, para que comparte el Evangelio con libertad, con vehemencia, con fuego, con la claridad de lo que Cristo ha hecho en su vida, únase al esfuerzo. Allá en la parte de atrás existen unas pulseritas. La mitad de la iglesia ya tiene esto. Mira, allá atrás tenemos más. Las regalamos con una condición: que usted después dé testimonio de lo que ha hecho con esta pulserita. Amén. Podemos compartir el mensaje de salvación y traer esa bendición de la vida eterna a un hogar, a una comunidad. En Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, la palabra de Dios dice así, y recalca que el poder viene de Dios para poder compartir su mensaje de salvación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El problema con los discípulos en los versículos anteriores de Hechos capítulo 1 es que ellos preguntaban al Señor Jesús:
¿Y cuándo vas a restablecer el reino? Nuestro reino como judíos, como israelitas, ¿cuándo lo vas a hacer? Tenían la mirada en lo terrenal, en lo que podían conseguir, en la libertad física que añoraban. Y el Señor les dice, miren, más allá de lo que puedas alcanzar, tener o vivir tal vez cómodamente, se trata de un poder que vendrá sobre ustedes a través del Espíritu Santo. Hay un combustible indispensable que es esa presencia de nuestro Señor, que fue prometida por Él para aquellos que pusieran su fe en Jesús. En Lucas 24:49 dice así: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Si bien es cierto, evangelizar es sencillo, pero vivir en el poder del Espíritu Santo requiere un sacrificio diario. Señor, limpia mi corazón. Señor, guía mi vida. Señor, perdona mis ofensas. Señor, haz tu voluntad. Evangelizar es sencillo, pero requiere de la promesa del Padre, de su Espíritu Santo, para que podamos vivir vidas consistentes con ese Espíritu que mora en nuestro corazón. Y antes de movernos a la acción, debemos de tener esa llenura o ese control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y así, con esa libertad que nos da el Espíritu Santo de Dios, podemos compartir el mensaje de salvación. Porque el mismo Señor lo dijo: me vas a hacer testigos. Testigo significa alguien que declara un hecho de lo que ha ocurrido. Un testigo no es un juez. No le da de bibliazos a aquel que no cree en Jesús. Un testigo no es un abogado que está debatiendo leyes complejas. A veces hablamos mucho del texto, pero no le estamos viviendo al texto. El texto tiene que ser parte de nuestra vida de forma natural. Un testigo es simplemente alguien que se para en el estrado y cuenta con honestidad lo que ha visto y lo que ha oído de manera personal. En Juan capítulo 15 y el versículo 27 dice esto: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nuestro testimonio nace de la intimidad personal diaria con Jesús. No predicamos una teoría, testificamos sobre una persona a la cual conocemos profundamente. Es fácil hablar de alguien que usted conoce bien. Es muy natural hablar de su esposo o su esposa con la cual ha estado casado 15, 20, 30 años. Usted le conoce, sabe sus gustos, sabe sus cosas buenas y sabe también sus cosas malas. Cuando uno pasa tiempo con Jesús, es fácil compartir de Jesús. Y nos dice, esa influencia suya va a ir desde su casa, su comunidad, su país y el resto del mundo. Hermanos, el llamado es grande, pero es sencillo empezar en la casa, en tu entorno que es inmediato. Recuerdo a un misionero, Livingstone, en África. Cuando él empezó a predicar en África, tenía reuniones de 4, 5, 6, 7 personas. Hace unos 50, 40 años comienza Cristo para las Naciones con Reinhard Bonnke. Y él le dijo al Señor algo: Señor, si no veo el fuego de tu Espíritu Santo, yo no quiero ir. Yo quiero ver prodigios y milagros. Reinhard Bonnke predicó a miles, decenas de miles, 50 miles, 200 miles. Y la reunión más grande fue de 1 millón de personas. Algunos sembraron, otros regaron,
y otros tenemos el privilegio de cosechar. El Evangelio en el Ecuador tiene 130 años. Misioneros que dieron su vida por 1, por 5, por 10, por 20. Y nosotros tenemos el privilegio de ir y hacer discípulos a todo nuestro país y a todas las naciones. Quisiera presentarles a un gran amigo, nuestro hermano Héctor Lema. Él es misionero con el pueblo indígena y quisiera que le presten atención y también pasen el video, por favor, primero, de su testimonio. Mi querido Héctor, adelante. Saludos cordiales, mi nombre es Héctor Lema Chacabasay, soy cristiano evangélico, podría decir desde la cuna, pero tuve un encuentro personal y acepté a mi Cristo hace ya más de 26 años atrás. Fui llamado al ministerio de la iglesia a mis 15 años de edad. Desde ese día sigo sirviendo a mi Dios eterno. Empecé siendo secretario de la reconstrucción de la capilla principal de la iglesia, siendo un joven aproximadamente de 15 años. Mientras seguía estudiando la colegiatura, pronto fui llamado a formar parte del departamento de jóvenes. Desde ese entonces he servido a la causa del reino, levantando una nueva generación que hoy sirve a Dios. Años después fui director de educación cristiana, donde tuve la oportunidad de capacitar y formar en la iglesia de Cristo. Desde hace 20 años vengo sirviendo como capacitador del seminario en convenio completo en varias iglesias quichuas y en varias provincias. Hace 11 años atrás fui llamado a formar parte de los misioneros voluntarios en Jesus Field Project. Desde hace 8 años formo parte de Operación Amazonía, designado como punta de lanza, incursionando a las comunidades más lejanas de nuestra patria. Actualmente sirvo como misionero a tiempo completo, como plantador de iglesias, precisamente en 3 provincias, Napo, Pastaza, Orellana, como también en las etnias de los Chachis al norte del Ecuador. La visión es alcanzar a las 14 nacionalidades del Ecuador, que ellos también lleguen a conocer el amor de Dios. Sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Para aquello debemos capacitar y movilizar la iglesia, en especial a una nueva generación de pastores y líderes que junto a ellos podemos lograr cumplir todo este proyecto, bajo la autoridad y la dirección de nuestro Padre Eterno. Sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha respaldado durante ya 8 años. Hemos visto efectuar esta misión. No he caminado solo. Hay un equipo misionero comprometido de todas las iglesias y socios ministeriales que han vuelto a ver el mandato divino. Podríamos decir que sabemos cómo hacerlo, ya que durante 20 años he dedicado mi vida a capacitar y formar obreros, líderes, pastores, levantando nuevas generaciones. Aunque también estamos conscientes que la necesidad es grande. Hay mucho que hacer. Hay pueblos que todavía viven en su desarrollo. No tienen una iglesia ni un pastor que les acompañe. Muchos de ellos ni siquiera han oído hablar de Dios. Después de haber servido por 17 años dentro de una congregación y pasar algunos momentos no tan gustosos, entendí que Dios me estaba llamando para servir a las nacionalidades. Cuando llegó a mis manos la mochila misionera de Jesus Field Project, confirmé el llamado de que un misionero no podría estar en 4 paredes. Dios me había preparado con anticipación en su palabra y las herramientas estaban llegando a mi mano. El llamado de mi pastor estaba confirmando que debía estar atendiendo a los más necesitados de mi patria y fuera de ella, que necesitan del evangelio, que necesitan transformar sus vidas. Estamos trabajando en formación y plantación de iglesias en las nuevas comunidades, en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana. Actualmente estamos trabajando en la formación de 42 nuevos obreros chachis y 22 mestizos y afroecuatorianos en el norte de nuestra
provincia Esmeraldas. Es tiempo de la cosecha y necesitamos tu ayuda para recogerla. ¿Puedes unirte a nosotros en esta misión? Quizás te preguntarás cómo. Primero, orando por nosotros con el apoyo de una carta de intercesión que le enviaremos bimensualmente. 2, compartiendo nuestro mensaje con tus amigos, tus familiares y conocidos. Número 3, haciendo una donación mensual, regular o única para apoyar nuestro autosostenimiento misionero. Para más información, haz clic en el enlace de WhatsApp en la descripción. También puedes contactar por WhatsApp al 0985867944, al 0988907583. Cada donación, cada oración y cada acción cuenta. Estamos aquí para servirles y responder a tus preguntas. Juntos podemos hacer una gran diferencia en la vida de estas etnias. Únete a nosotros en esta misión y hagamos historia. Dios te bendiga y te recompense por tu generosidad. Tu apoyo es clave para transformar vidas, para transformar familias y comunidades entre las etnias. Únete a nosotros y hagamos una gran diferencia en cada año. Gracias por su valioso apoyo. Dios te bendiga. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios porque solamente es por su amor y su misericordia. Todo lo que realizamos, todo lo que hacemos, como vieron en el video, mi nombre es Héctor Lema Chacahuasay, soy indígena, aquella cultura que alguna vez, como dijo mi pastor Nelson, durante 130 años desde la llegada del Evangelio ha tenido un impacto, un cambio. Alguna vez encontré un libro en una librería de una iglesia. Ese libro se llamaba Un canto nuevo en los Andes. Me gustaba cantar. Dije, tal vez son himnos antiguos. Voy a leer esto y tal vez voy a encontrar algún himno nuevo para poder cantarlo. Resulta que no era ningún himno. Era la historia de lo que llegó a mi cultura, a mi pueblo, el Evangelio. Lo que nunca nadie me había contado, entendí en ese libro. Un canto nuevo en los Andes. Quería saber por qué. Aquella misionera que dio 50 años sin ver un cristiano, 50 años de su vida prácticamente en la cultura quichua. Y esto me impulsó a seguir trabajando. Y esto me impulsó a salir de 4 paredes. Y esto me impulsó a viajar horas y horas. Y no solamente hacemos misiones en la Amazonía, sino también en nuestro entorno, en nuestra cultura. Gracias a Dios hemos visitado pueblos. Sí nos ha tocado viajar 36 horas. Hemos pasado, ¿cuántos han escuchado la cultura o los no alcanzados de nuestra nación? ¿Sí saben cómo se llama? Quizás no lo hemos escuchado. Los tagaeris y los taromenanes, ¿han escuchado eso? Pero muchas veces no sabemos ni dónde vive. Después de haber viajado por 12 horas y algo más, o 15 horas en el bus, luego viajar en canoa otras 14 horas en medio de aquel río, aparece después de haber navegado 4 horas. Peligro eminente, territorio tagaere. Si en el momento ellos están al filo del río, somos hombre muerto. Pero gracias a Dios, Dios los cuidó. A veces me ha tocado viajar solo, después de capacitar, evangelizar, después de preparar a los líderes. Yo sé que también llegaron en los años 50 para los guaraníes, pero cuando no hay un seguimiento, cuando no hay un trabajo consistente con ellos, muchos se quedan ahí. Hemos animado, trabajado a ellos y con ellos hemos entrado. Gracias a Dios he entrado a comunidades donde nunca se puede entrar así por así. 2 días en canoa. Pero gracias a Dios, Dios nos ha cuidado.
Y deseo de todo corazón que nos ayuden orando por estos misioneros apasionados, compartiendo y entendiendo. Si nuestra cultura fue cambiada por la palabra, entendemos que la Biblia cambia vidas, cambia comunidades, cambia culturas. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Esto me regalaron de los Guabrantes. Me lo regaló mi hermano en Cristo Héctor. Hemos compartido un poquito la labor misionera en otras partes. Y miren, hay una segunda instancia. Una segunda instancia donde podemos trabajar, que es en esta operación Amazonía. Si no evangelizamos localmente o lo hacemos localmente, también podemos salir a esos lugares donde el mensaje del Evangelio solo es el 2%, Héctor, ¿no? 2% de cristianos en las etnias, las 14 nacionalidades indígenas de nuestro país. ¿Cuántos quieren ir conmigo en la próxima y con Héctor? Veo su mano. ¿Por qué hay más mujeres? Roberto sí, Roberto Fazaña ya. Ok. Pero necesitamos varones, hermanos. Varones, porque hay que estar 14 horas en canoa en algunos lugares. A nosotros nos tocó solo 4, ¿no? Y en una lancha de primera íbamos, ¿no? Nuevecita la lancha. Íbamos como reyes. Pero miren, ¿qué es lo que impulsa a un cristiano a compartir el mensaje del Evangelio o a ir a misiones nacionales y en el resto del mundo? Es un fuego en el corazón que no se puede apagar. Es un amor que ahora lo entendemos, el amor por las almas. La palabra en Romanos capítulo 5 dice: y el Espíritu ha derramado su amor sobre nosotros. Y ese mensaje del Evangelio no me avergüenza. Cuando usted vive a Cristo, usted quiere compartir de Cristo y quiere amar a los demás. Ve lindo a todos, ¿no es verdad? Los ve lindos. Los ve preciosos porque son criaturas de Dios que necesitan de nuestro Señor Jesús. Gracias, mi querido Héctor, gracias por compartir esta verdad. Y quiero ahora que abran su Biblia en Romanos capítulo 10, los versículos del 14 al 15. En este siglo se reunieron un conjunto de pensadores, filósofos y científicos e hicieron un reloj o determinaron un reloj del tiempo de vida de la humanidad. Léalo en internet. Estos científicos, personas connotadas y conocedoras de nuestro mundo, decían que cada vez más, cada día más está cerca el final de la humanidad. No son personas religiosas, no son personas de fe, son personas que conocen de la situación del mundo. Asimismo, el reloj de Dios está diciendo que Él viene pronto. Las situaciones que vivimos de las guerras y lo que está pasando en el clima y todo lo que podemos ver y la maldad que está aumentando, nos dice que el reloj está marcando los últimos segundos de vida. Si el mundo lo dice y si la palabra lo dice, es que es verdad. Por eso el apóstol Pablo hace un llamado a manera de llanto, porque él entendía que estamos en los últimos tiempos. Con este contexto, por favor, leamos lo que dice aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra invocar significa clamar o llamar hacia arriba. La palabra invocar significa cuando yo voy delante de Dios y puedo comunicarme con Él y decirle, Dios mío, ayúdame. ¿Y cómo van a invocar a Dios si no han conocido al único mediador entre Dios y los hombres? El texto dice, si no han creído, si no han confiado, si no ha habido un momento en su vida cuando le han entregado todo lo que son al autor de nuestras vidas, a Cristo Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La palabra oír significa aquí escuchar con atención. Algo hermoso que nos pasó ahora con los chachis, ¿no? Nos dice, pero regresa. Yo le digo, pero ¿qué quieres que te enseñe? Lo que tú quieras. Ven, y yo quiero conocer más la palabra. Hay un hambre espiritual en el mundo. Estas señas solo están esperando que usted tome una decisión. ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? Estos hombres y mujeres están listos para escucharle con atención. Pero también dice el texto claramente, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra predicar significa aquí proclamar. Más que enseñar, ahora está hablando de proclamar. Ahora yo le pregunto, si usted quiere dar un mensaje y lleva un mensaje de parte de su amigo a un pueblo de aquí del Ecuador, y usted dice, vengo de parte de Juanito, y la gente dice, bueno, ¿quién será Juanito? La diferencia con el Evangelio es que usted lleva un mensaje de parte de Dios. No es usted, no soy yo, es el Dios del universo que ha puesto en mi corazón el mensaje de salvación para que con esa autoridad dada por Él, la autoridad delegada por Él, yo pueda predicar con voz clara y pública que el Señor Jesucristo es el Rey y es el Salvador. Lo que coincidimos todos aquellos que predicamos es que nosotros compartimos la palabra y el Espíritu Santo hace lo demás. Es un mensaje oficial de parte del Rey, que el reino de los cielos ha llegado y que ahora lo que tú tienes que hacer es confesar que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y serás un hijo de Dios. Ese es el mensaje y el decreto del cielo, y la autoridad que nos da Dios es para compartir ese mensaje como embajadores del reino de los cielos. En la antigüedad, cuando un general ganaba una guerra, iba y decía, tenemos victoria, porque sabía que habían ganado la guerra y venían en nombre del imperio. Y usted puede compartir esta verdad: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y tenemos victoria. No depende de mí, yo dependo de mi Señor, quien me ha dado un mensaje, y yo soy un simple cartero o mensajero, pero con la dignidad que me da el ser mensajero del Rey. Pero también dice que estos pies son hermosos, es decir,
que este mensaje es llevado por aquellas personas que son aquellos que han aceptado el desafío de llevar un mensaje que lo hace hermoso. ¿Por qué? Hace hermosa a esa persona, hace hermoso a ese misionero, porque lo que él comparte es vida, es algo que atrae, es algo que llena, es algo que tiene relevancia eterna, y por eso los pies de aquellos que comparten esto son pies hermosos. Traen un mensaje que cambia el destino eterno. Y ahora quiero que escuchen también con mucha atención a nuestra hermana Rixa Arias de González. Ella y su familia trabajan en el contexto de las misiones en otros continentes. Escuchemos a nuestra hermana. Buenos días, amada iglesia, que Dios les bendiga. Quiero empezar con un saludo de parte de mi esposo, Luis Felipe González. Él no está aquí ahora, él está en Quito. Precisamente hoy hay bautizos allá, así que está bautizando. Él y yo servimos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador desde hace 20 años como misioneros. Fuimos enviados a Bolivia y desde hace 5 años fuimos enviados al África Occidental, específicamente el país de Senegal. Hemos estado sirviendo al Señor junto con nuestros 3 hijos. Les presento a mi familia, ya somos abuelitos, gracias al Señor por eso, es una gran bendición. Y bueno, esta foto fue tomada cuando estábamos con toda la fiebre del mundial, de la selección, y que Dios nos dio la oportunidad de estar todos juntos. El Señor nos dice, como decía nuestro pastor Nelson en el libro de Mateo, que es: vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y qué hermoso escuchar el testimonio de los misioneros que me precedieron aquí, sabiendo que el Señor los está usando donde Él los ha llamado. Los ha llamado a la ciudad, los ha llamado a otra parte de nuestro país, pero también hoy quiero hablarles acerca de ese llamado transcultural, ir a otro lugar, dejándolo todo para servir al Señor. En nuestra iglesia, ubicada en Senegal, en una aldea llamada Popenguine, nosotros enseñamos, nosotros bautizamos y discipulamos. Estamos en esa foto enseñando la palabra. El hermano que la aprendió tomó la decisión de bautizarse, y no solo él, otros más. Y es hermoso ver cuando una persona de una religión tan dura, tan difícil como el musulmán, como el islam, toma la decisión de bautizarse. Aquí vemos a Martán, él tomó la decisión de bautizarse y salir de las aguas en señal de victoria. Saben, alrededor había mucha gente de la comunidad musulmana. ¿Por qué es tan difícil? Porque cuando tú aceptas a Cristo Jesús en una religión como el Islam, eres rechazado por tu familia, por tu comunidad, pero él dijo: no, me pueden rechazar, pero ahora soy hijo de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso realmente es maravilloso. Hay otros que no lo dicen, pero que lo creen, aún en silencio lo están creyendo. Y hay otros que están simpatizando como un imán de la mezquita de la aldea donde vivíamos. Él amaba escuchar el mensaje, amaba escuchar las historias de Jesús, pero no tomaba la decisión. Sin embargo, en uno de los cumpleaños de uno de sus hijos, nos invitó, y en medio de toda esa comunidad y familia musulmana, él dijo: alto, antes de seguir, quiero pedirle al pastor Luis Felipe que por favor ore por la vida de mi hijo. El imán de una mezquita en medio de su comunidad estaba reconociendo que su hijo y él necesitaban de Jesús, y pidió oración por ello. Y es que el mensaje nunca, hermanos, llega vacío. La palabra del Señor trae fruto. Hay gente dispuesta a escuchar, como decía el pastor Nelson. Hay gente hambrienta y sedienta del mensaje de salvación. Y aquí estamos nosotros.
toda su iglesia, porque este versículo es para su iglesia. Diga, yo soy la iglesia de Cristo, dígalo. Este mensaje de ir y predicar el evangelio a todas las naciones incluye nuestra casa, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro trabajo, nuestro vecindario. Tenemos que ir allá y decir, Jesús es el Señor. Lo necesitamos porque la gente quiere escucharlo. La siguiente imagen, por favor. Esa es parte de nuestra iglesia muy pequeña, pero personas que recibieron a Cristo. Mamá Nicha, ella es de Guinea-Bissau, no de Senegal, sin embargo, ella se congregaba allí en Senegal, escuchaba la palabra del Señor, y los otros jóvenes, al igual que ella, no eran de allí de Senegal, eran de otros países, pero el Señor los trajo hasta ese lugar para conocerlo. La siguiente imagen, por favor. Predicar a los niños no es sencillo, hermanos. No es fácil en muchos países. Bendito sea el Señor que tenemos la libertad de predicar y proclamar su nombre y el mensaje de salvación en nuestro país. En aquellos países es difícil. Si en Senegal está penado por la ley predicarle el evangelio a los niños y el castigo es la cárcel. Debemos tener un permiso especial o que los padres acuerden que nosotros podamos predicarles, y en ese momento estábamos llevando también ayuda física a los niños, pero también aprovechando esa oportunidad, esa puerta abierta para predicarles acerca de Jesús. Otra forma son los proyectos. Teníamos proyectos, en Popengín existen los proyectos en varios lugares. Este era el proyecto de la escuela de idiomas. Así que mi hija y yo empezamos a enseñar inglés a un grupo de adolescentes, pero los chicos desertaron cuando se abrió la escuela de fútbol, otro proyecto. Así que nos quedamos solo con las chicas. Es triste la realidad de las mujeres en los países musulmanes. Ellas no son valoradas ni apreciadas. El momento en que nace un niño hay una fiesta enorme llamada la fiesta del nombre. Se le da el nombre al niño y toda la comunidad es invitada, y hay alimentos, y hay música, y tambores, hay fiesta, pero cuando nace una niña, el silencio es ensordecedor. No hay celebración para las niñas, no se invierte en ellas. Por lo tanto, las niñas cuando ven algo así, ellas corren, porque necesitan autoeducarse. Así que todas esas niñas y otro grupo más crecieron durante 3 años. Ellas estudiaron en esta escuela de idiomas, y ya en los últimos año y medio más o menos ellas venían con sus peticiones, porque durante la enseñanza lo que enseñamos es la palabra de Dios, hermanos, solamente que en otro idioma. Enseñamos versículos, enseñamos canciones que hablan de Jesucristo, y el nombre de Jesús es proclamado aun cuando no estamos diciendo vamos a evangelizarles, pero aprovechamos toda oportunidad. Muchas de ellas venían, ora por mi mamá, ora por mí, ora por mi hermana, ora siempre por las mujeres. Ora en el nombre de Jesús, porque sabemos que cuando oras en el nombre de Jesús, algo pasa, algo sobrenatural sucede. También fuimos invitadas a trabajar en la escuela local, en la escuela de pequeñitos, como profesoras de inglés, pero hacíamos exactamente lo mismo. Y finalmente, al cabo del año escolar, nos presentábamos ante toda la comunidad con lo que los niños habían aprendido en inglés. Y saben que eran canciones que hablaban de Jesús, versículos que hablaban del amor de Dios. Y esta es una foto en donde con algunos niños, creo que son 2 grados allí, nos presentamos ante el pueblo para mostrarles lo que los niños habían aprendido, pero siempre Jesús estaba allí siendo glorificado. Estas son niñas que sí podía enseñarles la palabra del Señor abiertamente, porque era en nuestra iglesia, en la escuela dominical. Siempre van a haber niñas deseando aprender más. Las discipulábamos en la escuela dominical, y ese es uno de los proyectos que teníamos en Senegal, la escuela de fútbol. Ahí los vemos a los niños cuando recién empezaron, y en la siguiente imagen ya crecidos, con sus uniformes, ya una escuela más formada. Ellos ganaron el 2º lugar en un torneo regional como escuela de fútbol de Popengín.
Así que el Señor abre puertas, hermanos, y nosotros estamos allí listos y prestos, toda su iglesia, para cruzar esa puerta, para aprovechar la oportunidad de llevar el mensaje de Jesús a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y hasta lo último de la tierra, hermanos, porque si no lo hacemos, la palabra de Dios dice que ellos están condenados y ellos necesitan tener lo que usted y yo tenemos, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ellos necesitan eso. ¿Cómo podemos ser parte de esa gran comisión? Vayamos como nuestro hermano. Él está yendo, no importa qué valores, que nos decía el pastor que el evangelio tiene poder. Mi hermano tiene poder. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía y el hermano tiene un valor para subirse al bus, para hablar, aunque lo vayan a rechazar, pero saben, no hay rechazo porque el poder abre las puertas. Ir, vayamos, enviemos como iglesia. No estamos yendo quizás a la sexta región o la ventana 1040, pero enviemos, seamos parte de la gran comisión enviando, orando, hermanos, orando. Y aquí tengo un testimonio de lo que su oración hace cuando los misioneros están fuera. Hermanos, si usted ora, allá se ven milagros. Nosotros, el 1 de marzo del 2022, 4 hombres entraron a nuestra casa a la 1 de la mañana. Estábamos mi esposo y yo y mis 2 hijas. Y fue un día en el que sufrimos, pero también vimos la mano de ese Dios poderoso sobre nuestra familia. El 2 de febrero habíamos inaugurado la iglesia, la primera iglesia en Popengine, pero también la primera iglesia Alianza en Senegal. Y el 1 de marzo, un mes después, estos hombres entran a nuestra casa y nos someten a mi esposo con un cuchillo y le pedían todo, y a pesar de que mi esposo dio todo lo que de valor podíamos tener, celulares, computadoras, nuestros anillos de matrimonio, y todo el dinero que habíamos recibido para el sustento del mes, ellos continuaban pidiendo más y más. Así que lo llevaron por 1 hora, sacando cada cajón, cada funda de almohada, cada cosa que ellos pudieran pensar que allí había dinero, pero mientras lo llevaban, lo golpeaban. Mientras lo llevaban, lo lastimaban con el cuchillo, lo cortaban. A mi hija más chiquita la encerraron en un baño y a mi hija mayor la gasificaron con gas pimienta porque ella intentó ayudar a su papá. A mí me llevaron y me encerraron junto con mi hija. No sabía qué estaba pasando con ellas hasta que entré a ese baño y vi a mi hija más chiquita, pero ya no podía ver a la otra, a mi Abby. Podíamos ver a Luis Felipe siendo llevado, golpeado, tirado y recogido, y eso fue muy duro para nosotras. Pero luego entró un hombre a ese baño. Él intentó hacernos un daño diferente a mi hija y a mí. No sabíamos qué estaban haciendo con Abby, eran 4 hombres en nuestra casa. Pero hermanos, en ese momento mi hija y yo no sabíamos de dónde salía la sangre que había en el piso de ese baño. Era de nuestras manos porque estábamos intentando defendernos. Y en ese momento doblamos rodillas y dijimos: Señor, eres tú, porque tu palabra dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hay una parte hermosa en ese versículo. Tú dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y clamando al Señor de rodillas, hermanos, la misma presencia del Señor bajó y se interpuso entre ese hombre y nosotras. Y de pronto ese hombre se confundió, no sabía, se daba contra la pared, se daba contra el lavamanos y no sabía qué hacer, pero no cruzó más hacia nosotras. Y recordamos con mi hija que la oración tiene poder. Cuando usted ora por los misioneros, usted está orando por gente que está yendo a una
batalla espiritual, porque el enemigo no se va a quedar quieto en perder almas. Pero los misioneros están yendo, ellos y sus familias, sus hijos, están yendo a aquellos lugares a batallar espiritualmente. Y usted desde aquí, usted los protege, usted los cubre, usted hace una cobertura enorme cuando ora por ellos, cuando ofrenda por los recursos que lleguen hasta allá. Una hora transcurrió hasta que nos tomaron a todos, nos encerraron en un lugar y bendito sea el Señor, dábamos gracias a Dios. Nos dimos cuenta que mi esposo había ido por todos lados con su Biblia en la mano, clamando al Señor que Él mismo esté presente, y Él lo estuvo, hermanos, porque Él es muy fiel, Él cumple sus promesas. Y nosotros fuimos liberados después de eso por mi esposo, que rompió puertas, pudimos salir. Habían robado todo, pero de una u otra forma pudimos comunicarnos con Ecuador, que avisaron a otros misioneros cerca de nuestro pueblo para que ellos llegaran, y la forma en la que Dios nos cubrió después de eso, hermanos, fue maravilloso. Una cobertura increíble de paz y fortaleza, porque nos dijeron, si quieren regresen a Ecuador. Pero la iglesia recién había sido inaugurada. ¿Cómo regresar si el Señor iba a ser glorificado en ese lugar? Decidimos quedarnos el tiempo más que teníamos que quedarnos, años más, y la iglesia de Popenguine proclamó el evangelio en ese lugar, hermanos. Somos su iglesia. Estamos aquí para cumplir el mandamiento de Él, ir y hacer discípulos al lado suyo, en el siguiente barrio, en la siguiente ciudad, en el siguiente país y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ustedes están llamados, son su iglesia. Levantémonos y cumplamos la gran comisión. Seamos parte de esa gran comisión. No deje de orar, no deje de dar sus recursos, porque sin recursos no se puede llegar hasta ese lugar. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos. Gracias, pastor. Quiero pedirles a los otros misioneros, por favor, que vengan, y al equipo de evangelismo que vengan acá adelante para orar. Jorge, Tati, Andrea, Chiquito, vengan rapidito, Raúl y veloz. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por ellos, que el Señor les siga dando ese denuedo, que el Señor los proteja, y orar también por nosotros. Podemos evangelizar localmente, nacionalmente y en otras culturas. Tenemos los medios. Solo falta decidir. Y si el Señor Jesús le está hablando hoy día a su corazón, no lo retrase. Entréguese y vaya y haga la obra que el Señor está diciéndole que haga. Hermanos, usted va a sembrar y va a cosechar para el reino. Por favor, mi querido Jorge. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, gracias por este momento que nos has dado, Señor, de conocer cómo tu obra se mueve por el mundo, sabiendo tanta necesidad que hay, tanta gente que necesita conocer tu palabra. Bendecir, Señor, a mis hermanos aquí presentes, misioneros, que tú los has guiado, tú les has dado ese don desde mucho antes que ellos nacieran, inclusive, porque tú conoces lo que tiene para cada uno de nosotros desde antes de ser concebidos. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres un Dios que siempre provees, eres un Dios que siempre ayuda. Y cómo lo has sostenido, que a mis hermanos los ponemos en tus manos, Señor, a ellos, como a todas las misiones del mundo.
seas tú, Padre mío, engrandeciéndolo, bendiciéndolo, glorificándolo y sustentándolos en todas sus necesidades como a sus familias. Porque tú eres siempre y serás ese Dios santo y bueno, que nos pones aquí a mis hermanos como ejemplo de lo que podemos hacer y debemos cumplir con tu gran comisión, que es, Señor, llevar a tu pueblo hacia ti. Te agradecemos, Señor, por este momento maravilloso y por haber escuchado las necesidades, Señor, porque siempre dices, y sabemos que la mía es mucha y los obreros muy pocos. Gracias, Señor. Amén y amén.